de la función f. Y nosotros lo que vamos a hacer es tomar dos puntos de referencia. Por ejemplo, vamos a tomar este, al cual vamos a llamar A, y luego este otro, al cual vamos a llamar B, ¿sí? Valores en X. Por lo tanto, sus imágenes van a ser f de A y f de B, ¿sí? Y la idea es tomar, o sea, la función obviamente tiene esta forma curva, ¿sí? Pero ¿qué pasa si yo, por ejemplo, tomo una aproximación recta en esos dos puntos de la función? Entonces voy a tomar, ¿no?, uno de esos dos puntos que yo tomé al azar, y eso va a ser, vamos a hacer así. De esa función recta, fíjense, cuánto cambia en X es la distancia que hay entre A y B, ¿sí? Esto es el cambio en X. Y luego tenemos cuánto cambia en Y, que es esta distancia entre las dos imágenes, la imagen de B y la imagen de A. Entonces, en este caso, dado así, esta definición, ¿cómo sigue? Vamos a tener que esto va a ser la imagen de B menos la imagen de A, ¿sí? Todo esto dividido, B menos A, que es la distancia, ¿sí? Entonces, vamos a tomar un punto genérico. Esto lo vamos a hacer válido para todos los puntos, es decir, no para cualquier otro punto, ¿sí? Acá estamos hablando de la función derivada, por eso, si ustedes ven, no estamos evaluando la derivada en ningún punto en especial, sino simplemente encontrar la función. Entonces, delta y sobre delta x, en vez de llamarlo a, vamos a llamarlo un número x. Y en base a esa nomenclatura, el número que siga después lo vamos a llamar como x más delta de x. Esto es, o sea, nosotros nos paramos originalmente acá en a y nos vamos a correr, ¿sí?, de esta distancia x que teníamos entre 0 y a, nos vamos a correr un cachito más, que ese cachito más es el delta de x que le sumamos después, ¿sí? Entonces, la distancia, o sea, el delta x que nosotros tenemos sigue siendo delta x. Y ahora lo voy a expresar en términos de esa tasa de cambio y no en términos de la diferencia entre funciones, por lo menos abajo. ¿Cómo pasa a ser f de a y f de b? Bueno, en base a esta nomenclatura, observen ustedes que fa es la imagen de el x, no es la imagen de a, ya mismo. Entonces esto va a quedar como fx. Y lo mismo vamos a tener para b. F en b va a quedar la imagen de esta suma de x más delta x. Entonces esto va a quedar como f de x más delta de x, ¿sí? Entonces, en definitiva, cuando reemplazamos va a quedar la f de b, que ahora pasa a ser esto, f de x más delta de x, ¿sí?, menos el f de a, que es el f de x. Quiero que recuerden esta expresión porque en todos los incisos de este ejercicio, donde se hacen otras funciones y se evalúan otras funciones, la idea es similar, ¿sí?, y se va a usar esta fórmula. Entonces, vamos a identificar las partes de la fórmula. ¿Cuánto es f de x? Como lo dice en el enunciado, f de x va a ser 7 solo. Porque f de x más delta x, yo tengo que reemplazar donde vea la x por esta suma, ¿se entiende? Como esto es una función constante, va a quedar igual. Entonces va a quedar como 7 de la misma manera. Entonces, ahora reemplazamos estos dos elementos y fíjense. Delta de y sobre delta de x, esto nos va a quedar como 7, que es f de x más delta de x, menos 7, que es el f de x, sobre delta de x, y esto nos va a quedar 0 sobre delta de x. Entonces esto vamos a llegar a 0, ¿sí? ¿Por qué decimos que esto es la derivada de la función? Porque, como ustedes recuerdan, la definición de la función de la derivada por definición es así. La derivada de la función va a ser el límite de delta de x tendiendo a 0 de esto que acabamos de hacer, fx más delta de x menos f de x sobre delta de x. En este caso no aplicamos el límite, sino que directamente hicimos la cuenta, pero si hiciéramos el límite también hubiéramos llegado a lo mismo, ¿sí? Miren en el caso de que en este caso tenemos la función 1 sobre x, y donde dice que la imagen, o sea, la derivada en 2, ahora en un punto particular, va a ser menos un cuarto. Entonces vamos a aplicar lo mismo, ¿sí? Fíjense, cociente incremental, nosotros vamos a aprovechar y decir, bueno, ¿cuánto es el cociente incremental acá?
delta de y sobre delta de x. Esto nos va a quedar, acuerden ustedes la fórmula, f de x más delta de x menos f de x sobre delta de x. Entonces, ¿cómo sigue esto? Vamos a hacer la cuenta en los dos casos, ¿sí? Voy a hacer la cuenta auxiliar acá. El f de x, si ustedes observan, es directamente reemplazar la fórmula que ya tenemos acá. Entonces acá no hay mucha magia, digamos, directamente ponemos el mismo valor que es 1 sobre x. ¿Qué pasa si vamos a f de x más delta de x? Fíjense lo que sucede. Donde aparezca la x, fíjense la función, la fórmula. Donde aparezca la x, ahora vamos a estar haciendo función de esta suma. Por lo tanto, vamos a reemplazar esta variable por esta suma. Entonces va a ser, es como si fuera, salvando las distancias, como una especie de composición de funciones. Piénsenlo así. No es estrictamente eso, pero sirve para entenderlo. Entonces, ahora seguimos hacia esta cuenta auxiliar y cómo me queda. La imagen de x más delta de x es esta suma que ustedes ven acá, esta fracción. 1 sobre x más delta de x. La imagen de x es esta, 1 sobre x. Y lo que tengo que hacer después es restarlos. Y luego dividirlos por delta de x. ¿Sí? Entonces, vamos a hacer una cuenta auxiliar acá, que va a ser para hacer esa suma. ¿Sí? 1 sobre x más delta de x menos 1 sobre x. ¿Cómo hacemos para restar estas dos fracciones? Buscamos un denominador común. En este caso, lo que nos conviene es multiplicar ambos denominadores porque son distintos, ¿sí? Entonces vamos a tener x más delta de x en la primera por x, y arriba vamos a tener 1 por x, ¿sí? Menos, y abajo que tenemos 1 sobre x, lo multiplicamos por x más delta de x, y lo mismo hacemos en este caso, x más delta de x. ¿Esto cómo nos va a quedar? Mismo denominador en las dos, x más delta de x por x, y acá vamos a tener x, ¿sí? Menos x solamente acá, menos delta de x. Entonces esto nos va a quedar menos delta de x sobre x más delta de x por x. ¿Sí? Bien. Entonces, ahora con esta cuenta auxiliar, volvemos acá. ¿Sí? Esta cuenta, yo les digo, es la parte de acá arriba. Entonces, en este caso, ¿cómo nos va a quedar? Delta de y sobre delta de x, vamos a tener menos delta de x sobre x más delta de x por x, todo esto sobre nuevamente delta de x. Otra forma de ponerlo más prolijo es de hacer así. Menos delta de x sobre x más delta de x por x dividido delta de x sobre 1. Multiplicamos cruzado, delta de x por 1 arriba, o sea nos va a quedar menos delta de x sobre delta de x por x más delta de x por x. Esto lo que hacemos es que esto se vaya y vamos a tener menos 1 sobre x más delta de x por x. ¿Sí? Vamos a ver cómo sigue esto. Entonces, en este caso, así queda el cociente incremental. Aplicando lo de la derivada, ¿sí? La función derivada nos va a quedar como el límite de esto, ¿sí? Tendiendo a 0. Entonces, ¿por qué? Viene de la misma definición que vimos recién. Fíjense, vamos a tener menos 1 sobre x más tendiendo a 0 por x, que esto nos va a quedar menos 1 sobre x más 0, que es x, por x es x al cuadrado. Entonces, cuando yo reemplace la derivada para cuando esta derivada valga 2, ¿esto cómo me va a quedar? Menos 1 sobre 2 al cuadrado, que me va a quedar menos 1 sobre 4. Y ese es el resultado final de esta parte. Fíjense en el caso de esta función, donde tenemos f de x, que es la raíz de
x más 5, la derivada en 4 es un sexto. Entonces, ¿qué es lo que se hace en este caso? ¿Sí? Lo mismo. Vamos a hacer cociente incremental, delta i sobre delta x. Vamos a evaluarlo en acuérdense la fórmula que es x más delta x menos f de x sobre delta x. Entonces, en este caso vamos a evaluar los elementos de cada uno. Antes de seguir, ¿no? A ver, f de x es esta misma fórmula que está acá. No la vamos a modificar porque no hay problema. F de x más delta de x, esto nos da la raíz de que donde está x ponemos x más delta de x, ¿sí? Y después esto lo dejamos tal cual. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? ¿Sí? Seguimos acá, decimos f de x más delta de x, reemplazamos por esta raíz. Entonces nos va a quedar raíz de x más delta de x más 5 menos esta raíz, que es la función en x. O sea, nos va a quedar raíz de x más 5, todo esto sobre raíz de x. Entonces, ¿qué nos conviene hacer acá? ¿Sí? Recuerden ustedes que esta es la función de la definición de cociente incremental. Una de las formas de poder sacarlas, o sea, una de las formas de poder darle un sentido, una vuelta de tuerca un poquito más elaborada es con la definición de límite que hace que esto tienda a 0. El cociente incremental, el diferencial de x, perdón, tiende a 0. Entonces, en la derivada de la función, esto nos va a quedar como el límite de delta x tendiendo a 0. Si nosotros reemplazamos así, nos va a quedar 0 sobre 0 porque justamente las dos funciones son iguales si yo reemplazo esto por 0. O sea, nos va a quedar, como vimos en los ejercicios de límite, un límite indeterminado. Y la forma de salvarlo es así. Fíjense que esto es una diferencia de dos cosas, entonces podemos aplicar diferencia de cuadrados. ¿Sí? Recuerden, dos números al cuadrado restándose, que pueden ser expresados como el producto de sus conjugados. Entonces, en este caso el conjugado va a ser el a menos b. Multiplicamos arriba y abajo por el a más b. ¿Sí? Raíz de x más delta de x más 5 más raíz de x más 5, idem del lado de abajo. ¿Cuál es la idea con esto? Fíjense, esto sigue así. Multiplicamos ambos lados arriba y abajo aplicando esta fórmula. Supongamos que este es el a y este es el b. Entonces va a quedar a cuadrado, ¿sí? El límite de delta de x teniendo a 0. A cuadrado va a quedar raíz de x más delta de x más 5. Todo esto al cuadrado menos raíz de x más 5. Todo esto al cuadrado sobre delta de x por las dos raíces que ustedes ven acá. Entonces, fíjense, esto al cuadrado con esto al cuadrado se van, y ven con esto, y nos va a quedar x menos x se va, ¿sí? O sea, del límite que nosotros teníamos, x menos x se va, delta de x va a quedar solo, y 5 menos 5 se va, o sea, queda delta de x solo arriba. Y luego tenemos este delta de x por la multiplicación de x más delta de x más 5 más raíz de x más 5. Entonces, ¿qué efecto sucede? Es que con estos delta de x se van a cancelar. Y después acá, ¿cómo sigue? Límite de delta de x tendiendo a 0 de 1 sobre todo esto que vimos acá. Entonces ahora nos va a quedar reemplazar delta de x por 0. Esto hace que se quede como x más 5, la raíz, y vamos a tener dos raíces iguales. Por lo tanto, esto nos va a quedar como 2 sobre raíz de x más 5. ¿Sí? ¿Cómo hacemos ahora para corroborar si esto está bien? Que era lo que nosotros hemos dicho al principio, que la derivada en 4 es un sexto. Entonces reemplazamos por 4. Raíz de 2 más 4, esto es 9. Raíz de 9 es 3. 2 por 3. Y acá nos queda un sexto. Hola a todos, ¿qué tal están? Vamos a hacer el ejercicio 2, que nos pide hallar con cociente incremental el valor de la derivada y después escribir la ecuación de la recta tangente.
En este caso, la función que tenemos que trabajar es esta, la recta f de x igual a 4x más 7 en el punto x más 3. Entonces, procedamos a encontrar la derivada, ¿sí? Entonces, primero empecemos con la definición de cociente incremental, donde nosotros lo tenemos como delta de y sobre delta de x, que es la imagen de x más delta de x menos la imagen de x sobre delta de x. En este caso estamos hablando de un punto determinado, un punto A, un punto B determinado, ¿sí? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. La derivada, ¿sí? La derivada en 3, que es lo que estamos encontrando, va a ser lo siguiente. Va a ser el límite de ese delta x tan famoso tendiendo a 0, ¿de qué? De esta función, o sea, de f de 3, que es el punto que estamos evaluando, más delta de x, menos f en 3 sobre ese delta de x. O sea, eso sería la definición. O sea, ¿qué es lo que hicimos acá? Aplicamos la definición de cociente incremental y luego evaluamos ahora en el punto que necesitamos, que es este, ¿sí? Reemplazamos el x por el punto que vamos a estudiar. Entonces, una pequeña digresión acá como para tratar de entender qué es cada cosa. ¿Cuál es el f de 3? Primero, la imagen en 3, reemplazamos el 3 acá, o sea, vamos a tener 4 por 3 es 12, ¿sí? Más 7 es 21. Luego tenemos f de 3 más delta de x, que en este caso vamos a tener 4 por 3 más delta de x más 7. Entonces, ¿esto cómo va a quedar? 4 por 3 es 12, 4 por delta de x es 4 delta de x y más 7, con lo cual nos va a quedar 21 más 4 delta de x, ¿sí? Entonces, yendo de vuelta a la forma del límite, vamos a tener 21 más 4, estamos dando el límite delta de x tendiendo a 0, más 4 delta de x, menos 21, ¿sí? Este 4 más delta de x, que es el f de 3 más delta de x, menos 21, que es el f de 3, todo esto sobre delta de x. ¿Qué es lo que sucede? 21 menos 21 se cancela, y después vamos a tener este límite de 4 delta de x sobre delta de x. ¿Qué es lo que pasa acá? Delta de x se cancela con delta de x, y que es lo que terminamos teniendo después, ¿sí? Que este límite, la derivada en 3, nos va a quedar como 4, ¿sí? Entonces, ya con eso encontramos la derivada en ese punto de la función. Ahora tenemos que hacer la parte de. Entonces, ahora la idea es encontrar cuál es la ecuación de la recta tangente, por lo tanto, empecemos viendo su definición. La recta tangente a una función en un punto x0, se define así. Si ustedes observan la gráfica de una función, nosotros en la gráfica tenemos, bueno, los ejes Y, el eje X, tenemos la curva de la función, la estamos haciendo bien exagerada, y tenemos este punto x sub 0, ¿sí? Entonces, la tangente va a ser una recta que toque a la función en un solo punto y justamente sale de la derivada, va a tener la misma pendiente, ¿sí? O sea, va a compartir el punto x0, fx0 con la función, y su pendiente va a ser la derivada de la función en ese punto. ¿Por qué? Porque nosotros vimos que la definición de la derivada es eso, la pendiente de la recta tangente en un punto determinado. Entonces, en este caso, ¿esto cómo nos va a quedar? La tangente va a ser la derivada, ¿sí?, de la función en ese punto por x más una ordenada al origen, ¿sí? Entonces, porque esto, fíjense que es la ecuación de una recta cualquiera con esos elementos específicos. La tangente va a ser el valor en y, la derivada es la pendiente de esa recta, luego x, que es la variable, y finalmente tenemos la ordenada al origen, que en este caso no está relacionada, pero para que se vea la idea, ¿sí? Entonces acá tenemos todos los elementos de la recta, ¿sí? Entonces, ¿qué contamos hasta ahora nosotros? Nosotros tenemos que encontrar la tangente a esta función en este punto. Nosotros, por lo que hicimos antes, calculamos cuánto es la derivada. Por lo tanto, esa derivada va a estar acá, es la pendiente de esa tangente.
Y entonces tenemos que hasta ahora nuestra ecuación va a ser y, que es la tangente, nos va a quedar como la derivada en 3, que es 4, que es la pendiente, por la variable x más la coordenada y. Ya por ahora va a quedar así. Obviamente que esto está incompleto y hay que tratar de ver cómo completarlo. ¿Qué otra cosa dijimos nosotros? Que la función y la recta tangente comparten ese punto, comparten el punto x0, fx0. Entonces en este caso el punto x0 va a ser este punto 3, que es punto 3, ¿sí? Y tenemos que ver cuánto es su imagen, ¿sí? Entonces vamos a evaluarlo acá, que es la función original, ¿sí? 4 por 3 es 12, más 7 es 21, ¿sí? Entonces ahí tenemos todo. Entonces, ¿qué pasa? El par 3, 21 pertenece a la función, ¿sí? Para x y para y. Entonces lo reemplazamos, ¿sí?, en la ecuación para encontrar ese valor b. ¿Y cómo nos va a quedar esto? 21, esto es igual a 4 por 3 más b, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 por 3 es 12, o sea, vamos a tener 21 es igual a 12 más b, resto 12 de ambos lados, y esto nos va a quedar de la siguiente manera, que b va a ser menos 12 más 21, que es 7. Por lo tanto, en este caso, ¿cómo nos va a quedar finalmente la función? Nos queda como y es igual a 4x más 7. Si ustedes observan, esta función, la recta tangente, quedó igual a la función original. ¿Y esto por qué es así? Bueno, porque justamente esta función es una recta. Entonces la recta y su recta tangente son iguales en todos los puntos y son coincidentes. Este es el único tipo de funciones donde sucede esto. El resto no pasa así, pero está bueno verlo como caso especial. Vamos a ver el caso D, donde acá tenemos la mezcla de una función lineal con un logaritmo, ¿sí? X más logaritmo natural de x, y hay que evaluarlo en x igual a 1. Entonces, empecemos primero con la derivada por definición, f en x 1, que va a ser el límite de delta de x tendiendo a 0 de f de x más delta de x menos f de x, sobre delta de x. Entonces en este caso vamos a evaluar cada uno por separado para incluirlo en la cuenta sin problema. Por ejemplo, f de x es lo mismo que tenemos acá. X más logaritmo, no hay que hacer nada, así que directamente lo ponemos como viene. Después, ¿qué es lo que va a pasar con f de x más delta de x? Esto vamos a reemplazar lo mismo, ¿sí? Donde aparezca la x vamos a incluir la suma de x más logaritmo natural. Entonces, x más delta de x más logaritmo natural, se va acá abajo, logaritmo natural de x más delta de x. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿sí?, nosotros al tener esto, lo dejamos así. Acá no hay muchas opciones para hacer nada porque, digamos, no hay forma de poder trabajarlo. Entonces lo vamos a reemplazar directamente. Como nos queda, esto nos va a quedar como el límite de delta de x tendiendo a 0. Fx más delta de x es toda esta suma, ¿sí? X más delta de x más logaritmo natural de x más delta de x, ¿sí?, menos fx, que es x más logaritmo natural de x, ¿sí? Y todo esto sobre delta de x, ¿sí? Seguimos. Límite de delta de x tendiendo a 0. Fíjense, x con x se va, ¿sí?, y nos va a quedar delta de x y una resta de logaritmos. Este logaritmo restado con este otro. ¿Qué propiedad? Pero esto quiero que lo vean específicamente, porque acá es interesante para ver las propiedades que tenemos. Todo esto sobre delta de x. ¿Qué propiedad tenemos acá? Fíjense, cuando yo tengo un logaritmo restado otro logaritmo, esto lo podemos pensar como el cociente de ambos logaritmos,
¿sí? Propiedad del logaritmo de entre las tres más importantes. Entonces, en este caso, ¿cómo va a quedar esto? Vamos a tener límite de delta de x tendiendo a 0 de delta de x más logaritmo natural de ¿qué? De x más delta de x sobre x. ¿Sí? Y todo esto sobre delta de x. ¿Ok? Bien. Entonces, ahora, la idea con esto, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede si, cómo trabajamos las cuentas? ¿Sí? Vamos a seguir. Entonces, lo que vamos a hacer es tomar, que acá hay una suma, la suma de los dos límites, ¿sí? Entonces, vamos a tener, fíjense, como límite de delta de x tendiendo a 0, ¿sí? De delta de x sobre delta de x, más, y sigo acá abajo, límite de delta de x tendiendo a 0 de logaritmo natural de x más delta de x sobre x, todo esto sobre delta de x. ¿Sí? Bueno. En el primer caso, este límite, fíjense, esto se va con esto, y en este caso nos va a quedar el número 1. Y después tenemos este otro límite, que es un poquito más complicado. Nosotros, como tenemos logaritmo natural acá, la idea sería tratar de ver si podemos hacer alguna especie de... poder aplicar alguna de las propiedades que vemos. Fíjense, nosotros tenemos este 1 sobre delta de x que está multiplicando al logaritmo. Por lo tanto, si está multiplicando, lo que podemos hacer es tratar de ponerlo como si fuera un exponente, justamente. ¿Sí? Entonces, yo lo voy a poner así, fíjense. Límite de delta de x tendiendo a 0 de logaritmo natural de ¿qué? De x más delta de x sobre x, todo esto elevado a la 1 sobre delta de x. ¿Sí? Entonces, muy importante esto porque ahora vemos qué propiedades nos sirven para sacarlo. Entonces, en este caso tenemos esto, ¿sí? Este límite. Si lo trabajamos un poco, fíjense, lo puedo pensar como una suma de dos cosas distintas, ¿sí? O sea, yo tengo, ¿no? O sea, yo tengo x sobre x, que ese x sobre x lo que va a hacer es que me va a quedar 1, ¿sí? Esperen que lo vamos poniendo por partes. Entonces, fíjense, esto se nos hace, entonces va con esto, tenemos 1 acá, entonces vamos a tener, observen, 1 más límite de delta x tendiendo a 0 de logaritmo natural de 1 más delta de x sobre x por 1 sobre delta de x. ¿Sí? Bien. ¿Y cómo hacemos esto? ¿Sí? Bueno, acá la idea es, si ustedes observan, vamos a tener lo siguiente. Límite de x tendiendo a 0 de 1 más x sobre 1 a la x, esto daba el número e, si ustedes recuerdan. Entonces, en este caso, voy a ponerle x, si quieren pongámosle cajita, para tratar de entender que es algo un poco más genérico. Entonces, ¿cuál es esa cajita, entre comillas? Es esto, ¿sí? Es este valor de delta x sobre x. Por lo tanto, 1 sobre esa cajita va a ser x sobre delta de x, o sea, al revés que lo que estamos viendo. Entonces tenemos que elevar necesariamente a esto, ¿sí? Fíjense que esto en parte está porque tiene el 1 sobre delta de x. Entonces podemos elevar a la x y luego elevar a la 1 sobre x para cancelar y tener el mismo efecto. Entonces, vamos a hacer así. Yo voy a elevar todo esto a la x y luego a la 1 sobre x. Quiero que se entienda bien este concepto, ¿sí? Elevo a lo mismo y cancelo para elevar a la 1 y no modificar el resultado de la ecuación. Y luego este, x sobre delta de x, cumple esta función de ser el 1 sobre el recíproco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Todo esto dentro de la función se va a hacer e. Entonces observen, sigo acá abajo, ¿eh? Tenemos 1 más el límite delta de x tendiendo a 0 de ¿qué? Del logaritmo natural de e a la 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Por propiedad, ya el delta de x se fue. ¿Sí? Por propiedad de logaritmos puedo bajar multiplicando el exponente. Entonces me va a quedar 1 más 1 sobre x por logaritmo natural de e.
Y como nosotros sabemos, el logaritmo natural de e queda 1. Entonces ahora, ¿qué es lo que va a pasar? La derivada de la función en cualquier punto, sí o sí, nos va a quedar como 1 más 1 sobre x. Por lo tanto, la derivada en x igual a 1 nos va a quedar como 1 más 1 sobre 1, nos va a quedar 2. ¿Sí? Ahora buscamos la recta tangente. Entonces, en este caso, fíjense, nosotros queremos encontrar la recta tangente a esta función, a x más logaritmo natural de x, en el punto 1, sabiendo que, como calculamos recién, la derivada en 1 nos va a quedar 2. Entonces, ¿qué sabíamos nosotros de la recta tangente? Que la tangente nos va a quedar la derivada en el punto por x más b, donde sabemos que también comparten un cierto punto, ¿sí? Las dos. Entonces, por ejemplo, el punto que comparten va a ser 2 y la imagen de 2, ese es el punto que comparten las dos. La imagen de 2, ¿cómo nos va a quedar? 2 más logaritmo natural de 2. ¿Sí? Entonces, en este caso, reemplazamos los elementos, nos va a quedar como y es igual a la derivada que es 2 por x más b. Luego metemos estas fórmulas, nos va a quedar imagen de 2, nos va a quedar 2 más logaritmo natural de 2 es igual a 2 por 2 más b. 2 por 2 es 4, entonces esto nos va a quedar 2 más logaritmo natural de 2 es igual a 4 más b. Resto 4 de ambos lados. Y ahora, fíjense, vamos a tener que b es logaritmo natural de 2 menos 2. Entonces, finalmente, la recta tangente nos va a quedar como y es igual a 2x más logaritmo natural de 2 menos 2. ¿Sí? Y esto es todo por ahora. Todos, vamos a hacer el ejercicio 3. Acá lo que nos piden es hallar un punto tal que para la función x cuadrado menos 6x más 8, tal que su recta tangente sea paralela al eje x. Entonces, primero tenemos que empezar con qué es lo que nos están pidiendo y las definiciones, ¿sí? Como para entenderlo. ¿Qué era la recta tangente? Ustedes recordarán que la tangente era una recta y igual a la derivada de la función en un punto que va a actuar como la pendiente, ¿sí? Por x, ¿sí? La variable, más una ordenada al origen. Entonces, la idea acá, en este caso, es decir, bueno, el eje x, ¿cómo está caracterizado? ¿Qué es el eje x? En el eje x se puede pensar, si nosotros lo pensamos en la gráfica, nosotros tenemos y x en realidad sería como una recta con 0 pendiente, obviamente, pero a nivel de y igual a 0. Entonces podemos pensar, porque fíjense que 0 está acá y todos los valores constantes coinciden justo con el eje x, ¿sí? Entonces el eje x, la ecuación va a ser y igual a 0, ¿sí? Así simple y llanamente como queda en este caso. Entonces, dicho esto, cuando vamos a ver la derivada, la tangente, ¿cómo nos va a quedar? Como y es igual a 0 por x más b, ¿sí? O sea que en este caso y va a ser con la constante b, ¿sí? Acá lo que dice es que la tangente sea paralela al eje x, no quiere decir que sea el eje x. Por lo tanto, en ese caso, lo único que tenemos que fijarnos es que su derivada sea 0. ¿Sí? La interpretación es que buscar los puntos donde la derivada de la función nos dé 0. Entonces, esto lo vamos a calcular por dos maneras, por definición, que es una manera más larga, o simple y llanamente usando las técnicas de derivación. Entonces, en este caso vamos a tenemos que buscar derivada de x, la función derivada, ¿cómo nos va a quedar? Es un polinomio esto, o sea que hago, bajo el 2 multiplicando por x a la 1, menos 6 por x a la 1, que está 1 acá, por x a la 0, más la derivada de una constante que es 0. Entonces vamos a tener que la función derivada nos va a quedar como 2x, x a la 0 es 1, 1 por 1, 1, por 6, 6, o sea que nos va a quedar f de x es igual a 2x menos 6. Cuando buscamos la derivada igual a 0, decimos 2x menos 6 es igual a 0, resolvemos esta ecuación, en este caso
sumo 6 de los dos lados, esto se va con esto, vamos a tener 2x es igual a 6, divido por 2 ambos lados y me va a quedar que x es igual a 3. ¿Sí? Entonces, ese x0 en x3 la derivada se hace 0 de la función, por lo tanto la recta tangente es paralela al eje x, o sea, a lo mejor va a pasar por un punto B determinado que no va a ser 0, pero que la pendiente es la misma que la del eje x. Vamos a hacer el ejercicio 4. Nos dice, dadas las funciones f de x, g de x, una función cuadrática y otra lineal, nos dice hallar x0 tal que la tangente, ¿sí?, de x0 va a ser paralela a la tangente de f, perdón, va a ser paralela a la tangente de g. Entonces, ¿cómo se hace esto? Primero, tenemos que encontrar las ecuaciones de las dos, o por lo menos plantearlas. La tangente de f, ¿sí?, va a ser, vamos a ponerlo así con dos puntos, y es igual a una pendiente a por x más una constante b. Después tenemos la tangente de g, que nos va a quedar como y es igual a otra pendiente c por x más una ordenada de origen d. Entonces, para que estas dos sean paralelas, para que una sea paralela a la otra, tiene que ocurrir que las dos pendientes sean iguales, ¿sí? Entonces, en este caso, por lo menos en esta expresión, tienen que ser las dos iguales. Entonces, ¿cómo hacemos? Primero vamos a encontrar estas pendientes porque están dadas, ¿sí? A va a ser la derivada de x en un determinado punto. Y c va a ser a su vez la derivada de g en un determinado punto. Entonces, ¿qué pasos hay que seguir? Primero encontramos la función derivada de las dos y igualamos los resultados. Vamos a empezar, por ejemplo, con la f. Derivada de f. En vez de usar definición, voy a aplicar las reglas de derivación, ¿sí? Es 3x al cuadrado más x, o sea, tengo 3 por bajo el 2 multiplicando, por x a la 2 menos 1, que es 1, más la derivada de x, que es 1. Entonces esto nos va a quedar como 6x más 1. ¿Sí? Y luego la derivada en g, que esto nos va a quedar 5x más 2. La derivada es 5 más 2, que se hace 0, 5. Entonces este aquí que la derivada en g es constante, pues justamente g es una recta, es constante, vale 5 y ahora igualamos las dos. Entonces, ¿para qué punto? ¿Sí? O sea, la derivada de g en x de 5 es una función constante, por lo tanto vale para todo x del dominio. Y en f' de x tenemos que encontrar exactamente el punto donde esta derivada sea 5, ¿sí? Entonces despejamos la ecuación. Igualamos las dos. Observen que en este caso tenemos 6x más 1, resto 1 de los dos lados. En este caso, esto se me va con esto. Vamos a tener 6x es igual a 4. Y después vamos a tener que divido por 6 ambos lados. Y esto lo que nos va a quedar es x es igual a, simplificando, 2 tercios. Entonces, ¿qué es lo que sucede? La tangente de f en 2 tercios, en x igual a 2 tercios, va a ser y es igual a 2 tercios por x, perdón, 5, vamos de vuelta. Esto va a ser 5x más un número b, y la tangente de g en todo punto, pero también 2 tercios, va a ser 5x más otro punto d. ¿Sí? Pero no importa porque satisfacen la condición de que las dos sean paralelas. ¿Cómo andan? Vamos a seguir haciendo los ejercicios. En este caso tenemos el ejercicio 5, donde nos piden hallar las derivadas con las reglas de derivación que vemos ahí. Entonces, en este caso la función que nos tenemos es x al cubo más x al cuadrado más seno de x, que como ustedes ven es una suma de una función polinómica con una función trigonométrica. Entonces, vamos a empezar para calcular las derivadas. A ver, primero, como es una suma, vamos a tener la suma de las derivadas de cada parte, de la primera, de la segunda y de la tercera.
La primera, a ver, vamos a repasar un poquito las reglas de derivación. Nosotros tenemos que cuando una función nos da x a la n, ¿sí?, su derivada, o sea, un término elevado a una determinada potencia real, su derivada va a ser bajo multiplicando el exponente, lo multiplico por x y ese x lo elevo a la n menos 1, o sea, le resto 1 en ese caso. Luego tenemos lo mismo para otra función. Imagínense que tenemos la función trigonométrica seno de x, ¿sí? Entonces cuando derivamos esa función, la derivada de seno nos da coseno. Hay demostraciones de esto, yo les diría si a ustedes les interesa que lo vean, pero para resolver los ejercicios, con tal de que sepan esto, es suficiente, lo dejamos abierto para el resto. Entonces, en este caso tenemos que hacer la suma de las derivadas. Recuerden ustedes también que cuando tenemos una función, supongamos una suma de dos funciones y la derivamos, su derivada va a ser respectivamente la suma de las derivadas por separado, que es lo que va a pasar acá, porque tenemos una suma de tres términos. Entonces, el primer término, que es x al cubo, yo bajo el 3 multiplicando por x al cuadrado, luego tengo más, bajo el 2 multiplicando y tengo por x a la 1, ¿sí?, que ahí le resto 1 y después la derivada de seno, que me queda coseno de x, ¿sí? Entonces ahí, pasando en limpio esta definición, fíjense, nos va a quedar 3 por x al cuadrado, que queda tal cual. Después tenemos 2 por x a la 1, que es lo mismo que decir 2x. Y finalmente tenemos coseno de x y ahí termina esta ecuación, ¿sí? En el caso E tenemos una función como este estilo, x a la 5 más 1 sobre x. Por lo tanto, para encontrar la derivada planteamos lo siguiente. A ver, acá tenemos una suma, por lo tanto va a ser la suma de los dos términos, de x a la 5 más 1 sobre x. Y vamos a tener sobre 5, bajo el 5 multiplicando, ¿sí?, 5 por x, resto al 5 le voy a restar 1, o sea me va a quedar 5 menos 1. Y luego acá, este 1 sobre x, para que se entienda bien, se puede expresar de esta siguiente manera, que es un poco más fácil, ¿sí? 1 sobre x es lo mismo que si yo puedo pensarlo como si fuera x elevado a la menos 1, ¿sí? Es lo mismo. Entonces, en este caso, si yo derivo este x a la menos 1, sigo la misma regla de lo que vengo haciendo hasta ahora. Bajo el menos 1 multiplicando, ¿sí?, por x a la menos 1 menos 1, ¿sí? Entonces, fíjense cómo va quedando esto. 5, decimos multiplicando que queda, por x, 5 menos 1 que es 4, y después tenemos más menos es menos, y ahora queda x a la menos 2, ¿sí? Entonces, la forma de escribirlo va a quedar como f', 5 por x a la cuarto, menos 1 sobre x al cuadrado. Y ahí tenemos la derivada de este caso. En el caso K, por ejemplo, acá tenemos una división de dos funciones. X por logaritmo natural sobre x al cuadrado más 1. Entonces, planteemos primero de las fórmulas. Cuando nosotros tenemos la función logaritmo natural, la derivada, ¿sí?, de esta función va a ser 1 sobre x. Hay una demostración de vuelta para esto, pero esperen que lo veamos así. Y después lo mismo cuando nosotros tenemos, por otro lado, otra de las reglas, tenemos la derivada de una división, ¿sí? Esto se hace como de la siguiente manera, ¿sí? La primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la de abajo, la denominador al cuadrado, ¿sí? Entonces con esto ya tenemos el total de la ecuación. Entonces, dicho esto, vamos a ver por partes. Entonces, a ver, tenemos, fíjense, identificamos las partes de la función. Tenemos arriba toda esta parte, la parte f, y luego a parte de abajo la parte g, ¿sí? Entonces, en este caso, si nosotros tenemos en f, vamos a tener, en f va a ser x por logaritmo natural de x, fíjense que es una multiplicación, por lo tanto acá tenemos que buscar otra de las reglas de derivadas, ¿sí? Cuando yo tengo una derivada de un producto, la derivada del producto es el primero derivado por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo derivado, que es lo que vamos a hacer acá. La primera derivada es x y la segunda es logaritmo natural. Entonces, la derivada de la primera, x a la 1, que me va a quedar 1 por x a la 1 menos 1.
la segunda sin derivar, que es logaritmo natural de x, ¿sí? Y luego tenemos más x sin derivar por, y la derivada del logaritmo, que es 1 sobre x. Entonces observen ustedes que me va a quedar 1 menos 1 es 0, entonces x a la 0 es 1, me va a quedar 1 por logaritmo natural, me va a quedar directamente logaritmo natural de x, y x sobre x me queda 1, entonces me va a quedar logaritmo natural de x más 1 en la primera parte de arriba, ¿sí? De este que sería el f', ¿ok? Después vamos a hacer el g es x al cuadrado más 1, por lo tanto su derivada g' nos va a quedar x acá abajo, tengo 2 por x a la 2 menos 1 más la derivada de 1 que es 0. Entonces, por lo tanto g' nos va a quedar 2 por x directamente. Entonces, dicho esto, ¿sí? Procedemos a reemplazar en las cuentas. ¿Sí? Acá tenemos los resultados parciales y vamos a reemplazar en el resultado total. En este caso, fíjense cómo nos va a quedar, ¿sí? La función derivada nos va a quedar f', ¿sí? Que es logaritmo natural de x más 1, todo esto por g, que va a ser x al cuadrado más 1, ¿sí? Menos f, que es x por logaritmo natural de x, ¿sí? Todo esto por g', que nos iba a quedar 2x, y todo esto dividido sobre g al cuadrado, que nos va a quedar x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Yo no lo voy a simplificar, porque no hace falta, en este ejercicio no lo pide, pero si ustedes quieren trabajar un poco más sobre esta ecuación, no hay problema. ¿Qué hacemos ahora en esta? Que es seno de x sobre coseno de x, ¿sí? Entonces, primero, ¿qué reglas vamos a recordar? Es una división, ¿sí? Entonces, regla de división, que cuando hacemos f dividido g y su derivada nos da la primera derivada por la segunda sin derivar, menos f sin derivar por la segunda derivada sobre la de abajo al cuadrado. Después, temas importantes. La derivada de seno, que por tabla nos iba a dar coseno de x, y después la derivada de coseno, que nos va a dar menos seno de x. Entonces ahí tenemos identificados todos los elementos para poder seguir con el ejercicio. Entonces vamos acá, ¿sí? Con todo esto que nosotros tenemos acá, seguimos y nos va a quedar f', la derivada arriba, que nos va a quedar la derivada de seno, que nos queda coseno de x, ¿sí? Por la segunda sin derivar, que nos queda coseno de x, ¿sí? Menos la primera sin derivar, que nos queda seno de x, por la segunda derivada, que nos queda menos seno de x, y después dividido abajo sobre coseno cuadrado de x, ¿sí? Porque es coseno de la parte de b. Entonces, observen qué es lo que sucede. Nosotros vamos a tener esta parte, ¿sí? Que es coseno cuadrado de x, que es esto que obtuvimos acá, coseno por coseno. Menos por menos es más, y fíjense que tenemos más seno cuadrado de x, ¿sí? Todo esto sobre coseno cuadrado de x. Ustedes recordarán que hay una identidad trigonométrica que dice lo siguiente, voy a poner acá, que cuando nosotros tenemos seno cuadrado de un ángulo más coseno cuadrado, esto nos da 1, ¿sí? Entonces vamos a aplicar esa misma propiedad acá, para esto. Esto nos va a quedar como 1, que es toda esta sumatoria, sobre coseno cuadrado de x. Y ahí termina la ecuación. Otra de las cosas que ustedes la pueden sacar, esta ecuación justo es seno sobre coseno. Ustedes si recordarán por identidades trigonométricas, seno sobre coseno es lo mismo que decir tangente de x, y la derivada de tangente, ¿sí? La derivada de esa función es por tabla 1 sobre coseno cuadrado de x. De todas maneras, igual está bien porque es lo que nosotros pedíamos. Así que bueno, eso es todo. Espero que les haya gustado. Suscríbanse a mi canal para más videos así y seguimos en el próximo ejercicio. En el ejercicio 6 nos piden derivar la siguiente función aplicando la regla de la cadena, ¿sí? Entonces, si ustedes observan, acá nosotros tenemos esta función que es 1 más x al cuadrado. Entonces, ¿cómo hacemos con la regla de la cadena? Vamos a hacer un poquito de teoría. Si yo tengo una composición, recuerden ustedes lo siguiente, si yo tengo una composición de funciones f compuesta con g,
¿sí? Esto es lo mismo que decir f en función de g en función de x. Recuerden ustedes que las funciones son como una especie de máquina de hacer números, de hacer cuentas, ¿sí? Entonces, si yo tengo la composición de f compuesta con g, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a tomar un número, x, voy a hacer esa cuenta con la máquina g, digamos, y eso me va a dar un resultado de g en función de x, o sea, la cuenta, el resultado hecho en función del número que yo ingresé. Y cuando lo meto de vuelta a la máquina f, eso me va a sacar el resultado de f en función de g y en función de x, que es lo que yo había puesto al principio. Entonces, cuando yo quiera derivar todo esto, ¿sí? Yo aplico la derivada, tengo que aplicar la derivada sobre toda la composición, y eso ¿qué es lo que me va a dar? Bueno, eso lo que me va a dar es, por un lado, pensarlo de esta manera. Yo tengo que pensar en derivar la función de afuera primero, ¿sí? Y lo de adentro, ¿sí? O sea, la función compuesta, lo dejo como está, ¿sí? Y luego multiplico y saco eso que está adentro y lo derivo por afuera. O sea, es como si fuera una especie de la regla de la cadena. Yo siempre hago la comparación, que es como es como si ustedes se imaginan, por ejemplo, los muñecos mamushka, que son los donde uno tiene una muñeca y van varias muñecas adentro. Entonces la idea acá es ir desensamblando esas muñecas y ir como pasa con la ecuación, una cosa que está metida dentro de la otra y se va desarmando la ecuación. Entonces obtenemos esto. La idea acá, la clave es, fíjense, nuestra función, ¿sí? La que vamos a trabajar es esta, 1 más x al cuadrado. Entonces tenemos que identificar cuáles son las partes. Entonces primero una parte, la parte grande, que es la parte macro, es este cuadrado que está acá. Entonces una forma de sacarlo es decir, bueno, la parte g, ¿sí? De x, y después la parte, en vez de llamarle f, vamos a llamarle h, ¿sí? La parte más grande, la parte macro, es la h, ¿sí? ¿Qué es? Es todo este bloque, entre paréntesis, al cuadrado. Entonces, esto trabaja como si fuera una especie de x al cuadrado, cualquier número que yo tenga al cuadrado. Y g de x es lo que está dentro, ¿sí? Entonces eso va a ser 1 más x, ¿sí? Entonces, dicho esto, vamos a calcular las derivadas de cada uno, ¿sí? Nosotros, fíjense, dado esto, tenemos, por un lado, que tenemos lo siguiente, ¿sí? G', la derivada nos va a dar la derivada de 1, que nos da 0, más la derivada de x, que nos da 1, ¿sí? O sea, esto va a dar 1, igual a 1, y después h, la derivada de h, que nos va a dar bajo el 2 multiplicando, 2 por x a la 1. Entonces, con esto dicho, ¿sí? Vamos a tratar de enganchar la cuenta, ¿sí? Acuérdense que en este caso f nosotros lo definimos como que es h compuesta con g, por lo tanto su derivada nos va a dar h derivado en función de g de x por la derivada de g de x. Entonces esto va a ser h derivado, dijimos que es 2 por, ¿sí? 2 por x, pero en vez de ser x lo vamos a poner como dice acá la palabra, g de x, ¿sí? Y luego eso, a la 1, ¿no? Y luego eso por la derivada de g de x. Entonces esto cómo va a quedar. 2 por g de x, que es 1 más x, ¿sí? A la 1, y la derivada que nos va a dar 1. Caso final, ¿sí? ¿Cómo va a quedar esta cuenta? Nos va a quedar como 2 por 1 más x, que esto nos va a quedar 2 más 2x, y ahí queda la derivada. El razonamiento es igual para todos los casos, lo vamos a ver en los ejercicios que siguen a continuación. Fíjense ahora en la función f, que nos va a quedar como logaritmo natural de 2 más seno de x. El funcionamiento acá es el mismo, si ustedes observan. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, lo siguiente. Logaritmo natural es la función más grande, ¿sí? Vamos a pensar esto. ¿Cómo podemos pensar esto como una composición? Entonces, por un lado tenemos esto, el 2 más seno de x, que es la parte dentro de la función. Y por el otro la parte más chiquita, la parte más grande, que es la logaritmo natural. Entonces, vamos a identificar una parte g, que va a ser 2 más seno de x, y luego otra parte h, que va a ser logaritmo natural de x. Entonces, ¿cómo funciona esto como función compuesta? Primero entra el número, ¿sí? Y la primera cuenta que se hace es la de g, ¿sí? Que es 2 más seno de x, que es esta g, que está acá. Cuando esto sale, lo que sale es el resultado de g en función de x, que justamente es 2 más seno de x.
Ahora, eso puede dar un resultado finito, pero a nosotros nos interesa la estructura de la cuenta para entender el proceso, ¿sí? Entonces, en este caso, el f va a ser esta que es logaritmo natural de x. Entonces, cuando yo termine de ensamblar todos los números, esto va a quedar como logaritmo natural y en vez de ser x es lo que entró. O sea, va a ser 2 más seno de x. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hacemos? Teniendo las funciones, entendiendo el proceso, cuando vamos a buscar las derivadas, ¿cómo nos va a quedar? G' derivado va a ser la derivada de esto. Derivada de 2 que es 0, más derivada de seno que es coseno. Entonces esto nos va a quedar como coseno de x. Y luego tenemos la otra que es h, que es logaritmo natural, por lo tanto su derivada va a ser 1 sobre x. ¿Sí? Entonces, dicho esto, cuando vamos a la derivada de la función, ¿cómo nos va a quedar? F, ¿qué dijimos que era? ¿Sí? O a la función vamos a llamarle f, vamos a llamarle h para no hacer... perdón, acá el problema fue en h acá. Entonces, ¿cómo va a quedar? F es h compuesta con g. Entonces, la derivada de f va a ser la derivada de h en función de g en función de x. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como la derivada de h en función de g de x por la derivada de g. ¿Sí? Entonces, en este caso vamos a hacer la derivada de h, dijimos que era 1 sobre x. Entonces, en la función f, cuando derivamos, ¿sí? ¿Qué nos va a quedar? H derivado es 1 sobre x, o sea, 1 sobre g de x, ¿sí? Por la derivada que nos va a quedar g' de x. Entonces, 1 sobre g de x, que dijimos que era 1 sobre 2 más seno de x. Y luego la derivada de g, que era coseno de x. ¿Sí? Entonces, finalmente, la función queda como coseno de x sobre 2 más seno de x. Y ahí termina este ejemplo. Pensemos ahora en el caso f, donde nosotros tenemos fx que es igual a coseno de 3x. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que se hace? Nosotros tenemos, imagínense, qué partes tenemos adentro y qué partes tenemos afuera, lo mismo. 3x, que es una función, vamos a llamarle g, que es igual a 3x, y luego tenemos la parte más grande, que es la h, que es coseno de x. ¿Cómo está armada la función? Primero para entenderlo, ¿no? Primero ingresa el número x a la cuenta coseno, perdón, a la cuenta 3x, ¿sí? Que esta es la función g. Entonces cuando sale 3x y sale como g de x. Luego entra a la función h, que es coseno de x, y cuando sale como h de g de x en el formato de coseno de 3x. Por lo tanto, si f es h compuesta con g de x, su derivada, cuando yo la derive, va a ser a su vez la derivada de todo esto. ¿Sí? Entonces esto nos va a quedar como h derivado en función de g de x por la derivada de g de x. ¿Sí? Entonces, g de x, ¿qué es? 3x. ¿Su derivada cuánto es? 3 por x a la 1 por x por 1 por x a la 0, que es 1, que es 3. Y la derivada de h es menos seno por el valor de default que habíamos visto en la tabla. Entonces esto nos va a quedar como derivada de f, ¿sí? H derivado, que va a ser menos seno en función de ¿qué? De g de x, que va a ser 3x, ¿sí? Por la derivada de esta, que va a ser derivada de g, que es 3, y listo. Ahí finalmente termina la ecuación. ¿Qué pasa en este caso? Donde tenemos una división de dos composiciones. Eso es un poco más complejo, pero no es nada que no se pueda resolver. Entonces, pensemos primero en lo siguiente. ¿Qué reglas tenemos acá? Primero que es una división, ¿sí? O sea, f nos va a dar a sobre b, por lo tanto su derivada nos da la primera derivada por la segunda sin derivar, menos la primera sin derivar por la segunda derivada sobre la de abajo al cuadrado. ¿Ok? A su vez, a, que es la de arriba, esto para ir identificándolo, a es la de arriba y b es la de abajo. ¿Sí?
Entonces, A, ¿qué es? También es una composición, observen. La podemos pensar como una composición de h, de una función h compuesta con una función g, porque fíjense que tenemos un término, un polinomio, metido dentro de un cuadrado. Entonces eso nos da la pauta de que hay una composición ahí. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo sacamos eso? Lo que está dentro, la composición g, va a ser 2x al cubo más 3, y luego la parte h va a ser x al cuadrado. Por lo tanto, va a entrar la x, ¿sí? Entra primero a g, que es 2x al cubo más 3, sale como g de x, ¿sí? 2x al cubo más 3, y luego entra en la otra, que es h, que va a ser x al cuadrado. Por lo tanto, cuando sale, sale ahora sí con todo el paréntesis al cuadrado. Y ahí sale como h de g de x. Por lo tanto, acá aplican las mismas reglas que antes, ¿sí? Acá aplica la regla de que cuando calculamos la derivada, o sea, la derivada de a, nos va a quedar la derivada de h en función de g de x por la derivada de g de x, ¿sí? Que en este caso vamos a calcularla, ¿sí? Derivada de h es 2 por x, o sea 2 por g de x va a quedar por g', g' es la derivada de este polinomio que va a ser bajo el 3, 3 por 2, 6, x al cuadrado más 0, o sea que queda 6x al cuadrado. Entonces fíjense que esto va a quedar como que a' va a quedar como 2 por el polinomio, o sea 2 por 2x al cubo más 3, ¿sí? Por 6x al cuadrado. Yo lo voy a dejar expresado así porque después la idea es tratar, mi idea es tratar de que se entienda el concepto, después la idea es ir armando los ladrillitos, digamos, de cada parte, pero esencialmente va a tener esta forma, ¿sí? Y después, ¿qué es lo que pasa con la función b abajo? ¿Sí? En la función b, nosotros fíjense que tenemos b, que nos va a quedar como logaritmo natural de x al cuadrado más 1, con lo cual acá también hay una composición de funciones. Como es la composición, entra el x, va a hacerse la cuenta x al cuadrado más 1, sale esa cuenta x al cuadrado más 1, y luego entra en la función logaritmo, donde ahí sale ya así como logaritmo de x al cuadrado más 1. Entonces en ese caso tenemos, vamos a llamarle una función r, ¿sí? R de x, acá tenemos r en función de x, y una función j, entonces lo que sale acá es j en función de r en función de x. Y acá es lo mismo, si se aplica la misma regla de la cadena. Entonces, vamos a ver cómo queda el resultado de hacer las cuentas, ¿sí? Siguiendo con los pasos, paso por paso. Dado que me quedé sin lugar, voy a seguir por acá, ¿sí? Como para entender un poco la idea con lo del b, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que b es igual a logaritmo natural de x al cuadrado más 1, por lo tanto su derivada va a ser la parte de afuera derivada, que es 1 sobre x, pero en vez de ser 1 sobre x es de lo que está afuera, que es x, de lo que está dentro, perdón, que es x al cuadrado más 1, por la derivada de lo que está dentro de la composición, que es 2x. Entonces esto va a quedar como 2x sobre x al cuadrado más 1, ¿sí? Entonces ahora ya tenemos la parte a y la parte b, y ahora cuando vamos a la función, siguiendo con esta regla, cuando vamos a la fórmula nos va a quedar la derivada de a, que dijimos que era 2 por 2x al cubo más 3 por 6x al cuadrado por b, que es el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, ¿sí? Menos a, que va a ser todo, no lo copio porque es, ¿sí? Todo este paréntesis al cuadrado, por la derivada de b, que va a ser 2x sobre x al cuadrado más 1, y todo esto sobre b cuadrado, que nos va a quedar el logaritmo natural de x al cuadrado más 1, todo esto al cuadrado. Y con eso se termina este ejercicio. Espero que les haya gustado, nos vemos en el próximo ejercicio, suscríbanse para ver más videos como este. El ejercicio 8 plantea lo siguiente. Tenemos una función f, ¿sí? Que es 1 más x al cuadrado, la derivada de otra función que es L', seno cuadrado de seno de 1 más 3x, y luego tenemos el valor de la función original en 0, que es 4, y otra función h, que es L compuesta con 1 más 2x. Entonces la idea acá es tratar de calcular dos derivadas. Primero la derivada de f compuesta con L' en 0, y luego la derivada de la función h compuesta con f en 0. A ver, aclaro algo, este es un ejercicio típico de parcial, o sea, es un ejercicio para aplicar directamente las propiedades de derivadas y de regla de la cadena y etcétera, etcétera,
sin tener que pasar por todos los cálculos que vimos hasta ahora. ¿Sí? Entonces eso es un poquito la idea que tenemos que tener en cuenta. Entonces, pensemos lo siguiente. ¿Cómo vamos a hacer? Yo voy a hacer lo siguiente. Acá tenemos, este es el enunciado. Vamos a partirlo y vamos a pensar lo siguiente. A ver, primera cuestión. Nos piden f compuesta con L derivada en 0. O sea, ¿qué quiere decir esto? Es una regla de la cadena, ¿correcto? O sea, primero entra x, va a entrar a L', o sea que va a entrar L' en función de x, y luego va a entrar en f, y esto sale como f compuesta con L' de 0. Entonces, dicho esto, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Tenemos, observen ustedes, ¿no? Vamos a tener acá, ¿cómo es? Tenemos que identificar las partes de cada uno. Entonces, observen. La derivada, ¿sí?, de f compuesta con L' va a ser la primera derivada compuesta con la derivada en 0 por, y ahora sí, la derivada de esta función, o sea, va a ser L' evaluada en 0. ¿Sí? Esa sería un poco la regla que estamos calculando. Entonces, ¿cuál es la primera parte? F' de L', L' en 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, ¿cómo lo vamos a tener? Hacemos una pequeña corrección. Esto sería f en función de, o sea, compuesta con L y ahí derivada. Entonces ahí, aplicando la regla de la cadena, nos va a quedar f derivada en función de L de 0 por L' en 0. ¿Sí? Entonces, f, nosotros habíamos dicho que era 1 más x al cuadrado. Por lo tanto, su derivada nos va a quedar como 0 más 2x a la 1, o sea, 2x. Y luego tenemos L' de x, que nos había quedado como seno cuadrado de seno de 1 más 3x. Vamos a reemplazarlo en 2, nos va a quedar seno cuadrado de seno de 1 más 3 por 0. Entonces, esto va a quedar seno de 1, ¿sí?, o sea, va a quedar seno de 1. Entonces vamos a tener seno de 1 es ¿cómo es? Va a quedar como seno de 1 y después seno cuadrado de seno de 1. ¿Sí? Entonces en ese caso lo podemos expresado así, como seno cuadrado de seno de 1. Tiene un valor aproximado, pero lo dejaré expresado para que se entienda un poco mejor. Entonces, ¿cómo nos va a quedar? ¿Sí? F compuesta de L' en 0. Vamos a tener f' va a ser 2 por L en función de 0, respetando esto, por la derivada en 0, que esto nos iba a quedar como seno cuadrado de seno de 1, o sea que esto nos iba a quedar L0, que dijimos que era 4, o sea va a ser 2 por 4 por todo esto, o sea que el resultado va a ser 2 por 4, 8 seno cuadrado de seno de 1. ¿Sí? Y este es el resultado final de esta parte. ¿Qué pasa en la segunda parte? En la segunda, que es h compuesta con f derivado en 0. Entonces, en este caso es lo mismo, ¿sí? H derivado en función de f de 0 por f' de 0. Entonces nosotros habíamos dicho que f iba a ser 1 más x al cuadrado, f derivado nos iba a dar 2x, y después entonces la derivada en 0 nos da 0. ¿Sí? Entonces, como la derivada nos da 0, acá podemos reemplazar la cuenta igualmente, pero no importa lo que dé esto porque va a ser por 0, o sea que todo esto va a dar resultado 0. ¿Sí? Digo, si quieren ustedes calcularlo no hay problema, pero como ya está puesto de esta forma, está bien resuelto así. Vamos a hacer ahora el ejercicio 9. En el ejercicio 9 lo que nos piden es de probar que esa fórmula que tenemos ahí, f es igual a 7 por e a la k de x, es solución de la derivada, que es k por f de x. ¿Sí? Entonces vamos a encontrar primero la derivada. La función nos da 7 por e a la k por x. Por lo tanto, si la derivamos, va a ser la constante por la derivada de esta función, e a la k de x, o sea, es una composición de funciones,
Entonces acá vamos a tener la derivada acá, baja multiplicando el k por e a la k de x. ¿Sí? Esa sería la derivada de la función. ¿Cómo llegamos a ese punto de que es de que k de x es lo que baja? Bueno, esto es una de las propiedades de la función exponencial, ¿sí? Lo vamos a ver más en otro video, pero para que se entienda. Entonces, lo que hacemos ahora es reemplazamos, ¿sí?, la función dentro de esta, que nos había planteado que f' es igual a k por f de x. Entonces esto va a quedar como 7 por k por e a la k de x, nos va a quedar como 7 por k por e a la k de x. Acá corroboramos que esto se cumple sin problema, ¿sí? Entonces, una de las cosas que habíamos tenido en cuenta era esto, ¿sí? Cuando tenemos e elevado a otra cosa, baja multiplicando y queda de esta manera. En el ejercicio 10 nos piden estudiar la derivabilidad por cociente incremental y la continuidad de la función en estos puntos, ¿sí? Entonces, en el ejercicio acá tenemos una función partida de dos dominios bien distintos. Por ejemplo, esta función es 3 más raíz de x más 1 para todo x mayor a 0. Esto podemos llamarlo parte A, en la primera parte, y luego la parte B, que es 2x más 4 para todo x menor o igual a 0. Entonces, ¿cómo hacemos en este caso? Primero, para continuidad. Vamos a ver para continuidad. Primera parte. Acá lo que tenemos que hacer es que el límite, tanto tendiendo a 0 por derecha de la función, como a 0 por izquierda de la función, como el valor de la función en ese punto, sea igual. O sea, tiene que coincidir los límites por izquierda y por derecha, que es en este punto, y tiene que ser igual al valor de la función, ¿sí? Entonces procedamos a calcularlo. Límite de x tendiendo a 0 por izquierda vamos a tomar, fíjense, tenemos el 0 acá, de 0 menor o igual a 0 es el dominio de la parte B, y luego de 0 sin incluir para adelante es de la parte A. Entonces, 0 por izquierda vamos a tomar esta rama de la ecuación, 2x más 4. Entonces tenemos 2x más 4, esto nos da 2 por 0 más 4, 4. ¿Sí? Repitamos lo mismo para el límite. Ahora sí, el límite de x tendiendo a 0 por derecha, de 3 más raíz de x más 1, esto va a ser 3 más raíz de 0 más 1, raíz de 1 es 1, y acá queda 4. Y cuando calculamos el valor de la función, en ese punto, si ustedes observan, el valor en 0, vamos a reemplazarlo acá porque está incluido en el menor igual a 0, nos va a quedar 4. Entonces, como coinciden los límites laterales y son iguales a la fórmula de la función es continua. Hay que probar lo mismo para que sea derivable. Bien, entonces ahora tenemos que ver cuando la función si es derivable. Entonces, en este caso, para que sea derivable, ¿sí?, el concepto es el mismo, pero con las derivadas. O sea, límite de x tendiendo a 0 por izquierda de la derivada tiene que ser lo mismo que el límite por derecha de la derivada, y tiene que obviamente valer lo mismo que la derivada en ese punto. O sea, es el mismo concepto que el otro, pero aplicado a la función derivada. Entonces, vamos a ver, nos va a quedar, por un lado, límite de x tendiendo a 0 por izquierda, como es el dominio de la función, acá tenemos el 0. Si esta vamos a llamarle la parte A, y esta es la parte B, entonces la parte B es de menor o igual a 0 para allá, y la parte A es de 0 para la derecha. Entonces en este caso va a ser límite de f derivado, va a ser primero calculamos la derivada de esta función. La derivada de 0 por izquierda es la derivada de esta rama de la función, ¿sí? Entonces, esta derivada, o sea, vamos a decir así, sería límite de x teniendo a 0 por izquierda de la derivada en el dominio B, o sea, de f en el dominio B, ¿sí?, que esto nos va a quedar derivada de 2x más 4, que es 2, ¿sí? Entonces, límite de x teniendo a 0 por izquierda de 2, que es 2, ¿ok? Aplicamos el mismo criterio para el límite de x tendiendo a 0 por derecha, de que de 3 más 1 más x, que es la otra parte de la función. Entonces, acá vamos a tener la suma de las derivadas. La derivada de 3 se hace 0, entonces vamos a tener de la derivada de esto, perdón, 0 más, acá es una composición de funciones, o sea que va a quedar 1 sobre 2 por raíz de 1 más x, que es la derivada, ¿sí? Fíjense, esto viene de la regla que ustedes entienden la tabla de derivadas, que cuando tienen raíz de x, la derivada nos va a dar 1 sobre 2 raíz de x, ¿sí? Y lo mismo que con la composición de funciones. Por la derivada de lo que está dentro, que es 1. Entonces ahora cuando reemplazamos nos va a quedar
1 sobre 2 por raíz de 1, o sea que nos queda un medio. Como ustedes ven, y obviamente que la derivada vale en ese punto, ¿sí? La derivada de la función en el 0 vale 2 por estar incluido en el dominio que tenemos. Entonces, la función no es derivable porque no coinciden las derivadas según los dos límites, ¿sí? ¿Qué pasa en el caso C, por ejemplo? Vamos a ver nuevamente si es continua, ¿ok? Chequemos el tema de la continuidad. Entonces, por ejemplo, apliquemos. Acá tenemos que la función, su dominio, ¿sí? Este es el dominio A para todos los números distintos de 0 y el dominio B que es para el punto 0. Entonces calculemos límite de x tendiendo a 0 de x al cuadrado por seno de 1 sobre x. Esto vamos a pensarlo como el producto de dos límites, ¿sí? O sea, límite de, por un lado, de x, ¿sí? Límite de x teniendo a 0 de x, una de los x, y luego lo mismo para x por 1 sobre seno de x, ¿sí? Por seno de 1 sobre x. En este caso, pensémoslo así. Acá nosotros tenemos un producto, ¿sí? Entonces el primer valor va a ser 0, ¿sí? Este valor es 0. Y después tenemos que calcular cuánto es este, ¿sí? Cuánto es esto que tenemos acá. El límite de x tendiendo a 0 de x por seno de 1 sobre x, que esto está bien desarrollado en el libro. Para hacer un cálculo, si nosotros tenemos 0 por seno de algo, que es un valor que obviamente ustedes saben, seno está acotado entre menos 1, seno de cualquier cosa, ¿sí? De cualquier función que ustedes quieran, y 1. Entonces, en este caso, el resultado es de ser un 0 por un valor acotado. Como es 0 por acotado, el resultado de esto es 0, de esta parte, la parte A, por lo tanto, el resultado del límite total de x tendiendo a 0 de la función nos va a quedar 0. Como el límite coincide con el valor de la función, tanto por izquierda como por derecha, decimos que la función es continua, ¿sí? Tenemos que chequear lo mismo para ver si la función es derivable. Ahora tenemos que analizar la continuidad. Entonces vamos a aplicar lo mismo, pero para encontrar la derivada de la función, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la función derivada? Vamos a calcular solamente la función derivada para este campo, ¿sí? Porque en el punto 0 la derivada podemos decir que no está definida. O, digamos, la derivada en 0 para ese punto es 0, pero justamente como es algo puntual tenemos que ver a qué es lo que sucede. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? La función, en este caso, tenemos que fijarnos cuál es la función, cuál es la derivada de esta función, ¿sí? Entonces, tenemos por un lado que esto va a ser x al cuadrado por seno de 1 sobre x, o sea, la derivada de todo esto. Fíjense que esto es un producto, por lo tanto va a ser la primera derivada, que es 2x por seno de 1 sobre x, más la segunda sin derivada, la primera derivada por la segunda, la primera sin derivada por la segunda derivada, y acá tenemos que usar regla de la cadena, porque tenemos seno de x a la menos 1 metido adentro. Derivada de seno es coseno, o sea nos queda coseno de 1 sobre x, por, esto era x a la menos 1, o sea que la derivada nos va a quedar menos 1 por x a la menos 2. Entonces la derivada de la función nos va a quedar como, ¿sí? 2x por seno de 1 sobre x menos, por este menos 1, y acá tenemos x a la menos 2 con x se va, porque se hace 0, coseno de 1 sobre x, ¿sí? Nos queda esta definición. ¿Cuánto vale esta función en 0? No lo sabemos. O sea, por ahora tenemos que ver, para que esta función sea derivable tendríamos que, obviamente que el dominio de esta función vale para todos los x distintos de 0, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Calculamos el límite de esta función de x tendiendo a 0 de f'. Entonces, ¿esto cómo nos va a quedar? 2 por 0 por seno de 1 sobre tendiendo a 0 menos coseno de algo que tiende a 0. Tenemos un problema acá, porque fíjense, esto es 0 por acotado, no hay problema. Pero este coseno, que nosotros tenemos acá, sí nos trae un problema porque nosotros, o sea, nos trae un problema porque es menos acotado, o sea, no tenemos idea de cuánto puede dar, ¿sí? de cuánto puede llegar a ser.
Entonces planteemos en hacer un cambio de variables, ¿sí? En este caso, hagamos y que sea igual a 1 sobre x, por lo tanto, x va a ser 1 sobre y, y acá vamos a tener x va a ser 1 sobre y, y vamos a tener que si x tiende a 0, entonces y va a tender a infinito. Entonces va a ser límite de y tendiendo a infinito de 2 por seno de y sobre y, ¿sí? Menos coseno de y. ¿Qué es lo que sucede acá? Este límite es acotado sobre infinito, se hace 0. Pero esto, coseno de algo que tiende a infinito, no existe. O es indeterminado porque esto fluctúa permanentemente entre menos 1 y 1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la función no es derivable en ese punto porque no existe ninguna o no existe el límite de la función derivada tendiendo al punto 0. En el ejercicio 11 nos piden lo mismo, ¿sí? Estudiar la continuidad y derivabilidad de la siguiente función en el punto 1. ¿Sí? Entonces eso es un poco la idea de lo que queremos hacer. Vamos a empezar por lo primero, idem de los ejercicios anteriores, que es lo que hemos dicho. ¿Sí? Para que una función sea continua, ¿sí? Va a ser continua f, ¿sí? Es continua si y solo si cuando calculemos los límites laterales a 1 por derecha, a 1 por izquierda y en la función vamos a tener que coincide todo, ¿sí? Que en este caso el valor es un medio porque sabemos. En este caso fíjense, el límite, o sea, nosotros sabemos que f de 1, si la función está en partida acá en 1. Entonces el límite, esta sumamos en la parte A y esta es la parte B. Bueno, el límite de la parte A va a ser, o sea, si todo esto es la parte A, ¿correcto? Hasta ya todo incluido. La imagen y el límite de la función van a ser ambos un medio. ¿Por qué? Porque la función está definida como un medio constante para todo x menor o igual a 1. Ahora la idea es tratar de ver qué es lo que pasa con el límite de x tendiendo a 1 por derecha, que es tomando esta parte de la función. O sea, acá sería raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Obviamente que si reemplazamos nos va a quedar 0 sobre 0 y no nos conviene. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Multipliquemos nuestro viejo y conocido truco de multiplicar por el conjugado para que nos quede la diferencia de cuadrados. En este caso, esa diferencia nos sirve para poder sacarnos esta raíz que nos está molestando acá. Entonces, vamos a multiplicar arriba y abajo por raíz de x más 1 sobre raíz de x más 1. Y en este caso, ¿cómo nos queda? Esto sería raíz de x al cuadrado menos 1 al cuadrado sobre x menos 1 por raíz de x más 1. Entonces esto va a ser, esto con esto se va, nos queda x menos 1 sobre x menos 1 por raíz de x más 1. Esto se nos va con esto y finalmente va a quedar como 1 sobre, o sea, el límite de x teniendo a 1 de raíz de x más 1 va a ser 1 sobre raíz de 1 más 1 y nos va a quedar finalmente un medio. ¿Sí? Bien, vamos a ver ahora para la derivabilidad. Entonces, para probar derivabilidad vamos a hacer lo mismo. ¿Sí? ¿Cuánto es la derivada de la función? Vamos a tener en este caso, por ejemplo, la derivada de esta parte constante nos va a quedar 0, ¿sí? Para todo x menor a 1. Le pongo menor porque sabemos que parece una función constante, en este medio no hay problema, pero no sabemos en 1, que es el punto conflictivo. Y luego tenemos que calcular esta derivada. Entonces vamos acá, vamos a calcular esta parte g, supongamos que se llama raíz de x menos 1 sobre x menos 1. Cuando derivemos, esto nos va a quedar. Es una división, o sea que va a ser la de arriba, numerador derivado por denominador sin derivar, menos y viceversa, ¿sí? Sobre lo de abajo al cuadrado. Entonces fíjense, tenemos la parte de arriba que es raíz de x menos 1, su derivada nos va a dar 1 sobre 2 raíz de x, y luego en la b, que va a ser x menos 1, su derivada nos va a dar 1. Entonces, ¿cómo va a quedar esto? La derivada de g va a ser la de arriba de derivada, ¿sí? 1 sobre 2 raíz de x, por b, que va a ser x menos 1,
menos la primera sin derivar, que va a ser raíz de x menos 1, por la segunda sin derivar, que es 1, sobre la de abajo al cuadrado, que es x menos 1 al cuadrado. Vamos a calcular el límite de g' tendiendo a 1, ¿sí? Obviamente, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a tener 1 menos 1 es 0, 0 sobre raíz de 1, 0, entonces va a quedar 0 menos 0 menos 1, ¿sí? Que es 0, entonces vamos a tener 0 menos 1 es 0, menos, perdón, 0 menos 1 es menos 1, menos 1 es 1, o sea va a quedar 0 más 1, sobre algo que tiende a 0, entonces se hace 1 sobre algo que tiende a 0 y esto tiende a ser infinito. Por lo tanto, la función no es derivable porque su derivada, en este sentido, tiende a ser infinito en el 1. No es derivable en ese punto. El ejercicio 2 se pide lo siguiente. Nosotros tenemos esta función que es 5 por e a la x al cubo más 2x, ¿sí? Y acá la idea es demostrar que su derivada es mayor a 0 para todo x, conociendo que la derivada en 0 da 5, ¿sí? La imagen en 0 da 5, perdón. Y dice usar teorema de función inversa para justificar que existe la inversa de 5 en este caso, ¿sí? Entonces ahora primero demostramos esto, ¿sí? Demostramos con cuentas y después en la segunda parte vamos a demostrar el teorema de la función inversa. Entonces, primera cuestión, vamos a... ¿Cuál es el dominio de la función? Primera cuestión acá, el dominio de esta función, fíjense que es una función polinómica, todos los reales, el exponente abarca también en todos los reales, entonces en este caso va a ser de todos los reales. Entonces, ¿sí? Vamos a tener que decir, bueno, ¿cuál es la derivada de esta función? O sea, nosotros tenemos, ¿qué es lo que sucede? Es que esta función, si ustedes ven, cumple con los rasgos de las funciones que hemos visto antes, que teníamos el exponente más complicado, ¿sí? Entonces esto es una composición de funciones, o sea, esta x al cubo más 2x está compuesta dentro de e a la x, ¿sí? Entonces podemos pensar que si esta función es la composición de una parte g, vamos a llamarle, compuesta con h, entonces g compuesta con h de x, cuando nosotros derivemos f va a ser g derivada compuesta con h de x por h' de x. ¿Cuál es la parte h? La parte h podemos llamarle x al cubo más 3, más 2x. Su derivada en este sentido va a ser 3x al cuadrado más 2. Y luego la función g, que es e a la x, su derivada sigue siendo e a la x. Entonces, en este caso, esta función para derivarla, como vamos a tener, nos va a quedar f' va a ser 5, la constante que queda afuera, por g', ¿sí? G' estamos hablando de e a la h de x, e a la x sería lo mismo, a la h de x que sigue siendo x al cubo más 2x, y luego esto multiplicado por h' de x, que es este polinomio, 3x al cuadrado más 2, ¿sí? Bien, entonces, una de las cosas que nos pedía era demostrar que la derivada es mayor que 0. Entonces, veamos lo siguiente, ¿para qué valores la derivada es mayor que 0? Y fijémonos, esto nos va a quedar que 5 por e a la x al cubo más 2x por 3x al cuadrado más 2 va a ser mayor que 0. Entonces evaluemos término a término. Tenemos un producto de tres términos, que es el 5, tenemos esta otra función y luego tenemos esta otra. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Este es un valor positivo constante, no hay problema. Este otro, e elevado a este polinomio, el polinomio por definición puede ser negativo o positivo, pero un número positivo, independientemente de su exponente, si la base es positiva, todos los números serán positivos, ¿sí? Y esto se nota estudiando las funciones exponenciales. Y lo mismo sucede en esta parte. Fíjense, tenemos una suma de dos números, uno que siempre es positivo y otro que por estar elevado al cuadrado siempre es positivo. Entonces en este caso se hace mayor a 0. Y entonces y ninguno de estos se anula nunca, ninguno de estos se hace que esto sea 0. Entonces, como es un producto de tres positivos, es mayor a 0 para todos los números reales. Lo que pide en el inciso B es demostrar que podemos usar el teorema de la función inversa para justificar que existe la derivada de la función inversa en 5, ¿sí? Entonces vamos a repasar un poco el enunciado del teorema de la función inversa. Fíjense, sea una función de dominio A, incluido en R a la n, a R a la n. Si en este caso R a la n quiere decir cuántas variables tenemos,
Acá estamos trabajando solo con una, así que no hay problema, pero esto para que vean en todos los casos, ¿sí? Dice, una función C1 para, donde A, tenemos un punto A minúscula que pertenece a ese dominio, ¿sí? Y dice, en el dominio es invertible, ¿sí? Esa función es invertible, y su imagen vale B. Entonces, van a existir dos conjuntos, U y B, pertenecientes a ese R a la N, tales que el primer número A pertenece a U y B pertenece al B mayúscula. Si la función es biyectiva, entonces la función inversa, que justamente une los dominios al revés, es decir, si la función original va de U a B, esta va a ir de B a U, de f es C1. C1 quiere decir que admite primeras derivadas. O sea, yo la derivo una vez y la función es derivable, ¿sí? Entonces lo que va a suceder es que la derivada de la función inversa en ese punto B, que era la imagen, va a ser la derivada de esa función original en a la menos 1. Entonces, en este caso, nosotros observen lo siguiente. ¿Cuál es el punto? La función que nos habían dado como dato era 5 por e a la x al cubo más 2 a x. Y nos habían dicho que la imagen en 0 vale 5. Entonces 0 va a ser ese número a del que está hablando el teorema y 5 es ese número b. Entonces cuando nosotros nos piden ver que, dado todas estas condiciones que están acá, que existe, ¿sí?, la inversa, la derivada de 5 de la función inversa, ¿sí?, o sea, la derivada de 5 de la función inversa, nos están diciendo esto, nos están diciendo que es la derivada, este b que está acá, que no es otra cosa que, decimos, la derivada, ¿sí?, de 0 a la menos 1. En este caso, esta derivada va a valer, como es en este caso la imagen vale 5, o sea, va a ser 5, disculpen, a la menos 1, y esto nos va a quedar a la 1/5, ¿sí? Bien, el ejercicio 13 es un ejercicio un poquito más aplicado. Nosotros acá tenemos una función de concentración de un reactivo en función del tiempo. Imagínense un reactivo en química, en bioquímica, ustedes lo que ustedes quieran. Y tenemos que en el minuto 0, del estudio, tenemos una concentración de 20 unidades, ¿sí? Entonces, nos preguntan tres cosas. Primero, hallar la velocidad, digamos la tasa de cambio de la concentración en función del tiempo, que sería entre comillas una velocidad, porque ya les digo, es algo conceptual, ¿sí?, en 5. Luego, encontrado ese punto, tenemos que encontrar la derivada, ¿sí?, de esa función concentración, y luego estudiar qué pasa con esa derivada cuando el tiempo se hace infinitamente grande. De resto quiero decir lo siguiente. A ver, esta función de concentración en función del tiempo, si nosotros la derivamos, ¿qué es lo que obtenemos? ¿Sí? ¿Qué quiere decir la derivada de la concentración en función del tiempo respecto al tiempo? Bueno, si ustedes lo ven, esto lo que nos habla es de qué tan rápido cambia esta concentración en función del tiempo, ¿sí? Piensen, por ejemplo, recuerden el gráfico, ¿sí? Nosotros tenemos concentración en función del tiempo y el tiempo. Entonces, si la gráfica hace esto, obviamente no es el caso de este, ¿sí?, pero estoy dando un ejemplo. Si la gráfica hace esto, por ejemplo, y yo estoy tomando un determinado tiempo 1 y después le saco una foto, digamos, en un tiempo 2 determinado, yo lo que voy a tener es dos concentraciones, la concentración en 2 y la concentración en 1. Y ahí lo que va a pasar es que yo lo que estoy viendo, ¿sí?, es justamente esa pendiente, ese ángulo, es cuánto cambia la concentración versus el tiempo, ¿sí? Entonces es como una especie de velocidad, entre comillas. Entonces, una forma práctica de poder resolver este ejercicio es, primero, encontrar esa función, que es lo que nos pide en el punto B. Porque eso después nos va a servir para el resto de los ejercicios, ¿sí? Tratar de encontrar esa función, ¿sí?, y estudiar cada uno de los casos particulares. Entonces, por ejemplo, ¿cuánto es la derivada, la función derivada en función del tiempo de todo esto? Fíjense que esta es una función suma. Entonces tenemos la derivada de 20 que nos da 0, ¿sí?, 0 más la derivada de esto que nos va a dar 70 por, acá tenemos una composición de funciones, bajo multiplicando el menos 0,1t, ¿sí?, la derivada de 0,1t por e a la menos 0,1t, lo cual esto nos va a quedar, ¿sí?, como que la concentración en función del tiempo nos va a quedar como menos 7 por e a la menos 0,1t. Esto sería
la función de velocidad en función de concentración en función del tiempo. ¿Sí? Que ahí con esto ya sacamos el punto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Vamos a hallar en tiempo igual a 5, que es lo que nos pide en el punto, lo que nos pide en el primer punto. Esto sería la concentración en 5, la velocidad de la concentración en función del tiempo en 5, que nos va a quedar menos 7 por e a la menos 0,1 por 5, que esto va a ser menos 7 por e a la menos 0,5. ¿Qué quiere decir que el resultado nos dé negativo? Básicamente no es que la concentración sea negativa, sino que la concentración se está desacelerando. Es decir, es al revés de lo que pasa en este comportamiento. Si nosotros graficamos esta curva, la curva va teniendo pendientes negativas porque se va desacelerando, o no desacelerando, porque eso está mal dicho, pero quiere decir que la tasa de concentración es negativa, que cada vez la concentración va a ir decreciendo. Ahí está, eso es desacelerando, quiere decir que yo tengo que derivar esto dos veces, no me quiero meter en eso ahora. Y luego en C, que es cuando calculo el límite del tiempo tendiendo a infinito de todo esto, observen. Esto me va a quedar menos 7 por e a la menos 0,1 por infinito. Esto nos queda negativo por e a la menos infinito. Y esto nos va a quedar 1 sobre e a la infinito por la propiedad del menos 1. E a la infinito nos da 0, o sea que nos va a dar un número negativo sobre algo que tiende a ser 0. ¿Sí? Entonces, en este caso, lo que vamos a tener es, entonces esto tiende a ser infinito, por lo tanto esto tiende a ser 0. ¿Sí? Entonces eso lo que quiere decir es que la concentración, que es lo lógico, es lo esperable, va a ser 0 conforme pase el tiempo y se extienda hasta infinito. Bien, hacemos el ejercicio 14. Este ejercicio se trata de calcular derivadas y derivadas sucesivas. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la idea acá? El tip para poder encontrar las respuestas. Simple y llanamente es tratar de encontrar patrones. Es decir, nosotros vamos a calcular las derivadas y tratar de ir encontrando patrones de derivabilidad. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a hacer la prueba. Yo tengo que calcular la derivada quinta y la derivada 70. O sea, tengo que hacer 70 veces la derivada, una atrás de la otra, y lo mismo con la de 5. Entonces, para evitar eso, ¿a qué recurrimos? Y vamos a recurrir a lo siguiente, fíjense. Primero hacemos la primera derivada, derivada 1. La derivada de seno, por tabla, es coseno de x. ¿Sí? Volvemos a derivar, ¿sí? Acá no es al cuadrado, sino que es la derivada de orden 2. Derivada de coseno nos da menos seno, ¿sí? De x. La derivada de orden 3 nos va a dar menos seno, o sea, derivada de seno es coseno, con un menos 1 nos da menos coseno del ángulo. Y finalmente la derivada de orden 4 va a ser la derivada de coseno, que es menos seno, menos seno, volvemos a tener seno de x. Entonces fíjense, la idea acá es que yo derivo, ¿sí? O sea, yo tengo una función, vamos a decir, esta es la derivada de la orden 0, o sea, es una redundancia, pero para entender la idea. Y cada 4, ¿sí? derivadas se vuelve a cumplir un ciclo, o sea, yo vuelvo a derivar y obtener este patrón. ¿Sí? Seno coseno menos coseno, seno coseno menos coseno, y así sucesivamente hasta el infinito. Entonces, la idea es tratar de encontrar cuántas veces se va a repetir este patrón, por ejemplo. Yo digo, derivada a 5 yo ya lo puedo adivinar, o lo puedo calcular. ¿Por qué? Porque derivando seno vuelvo a empezar un loop nuevamente y tengo coseno del ángulo. Entonces, ¿cómo podría sacar ese patrón? Yo si el patrón está en 4, yo tengo que decir, bueno, 5, que es el orden de la derivada que quiero calcular, yo lo divido por 4. O sea, quiero ver cuántas veces entra este 4 ahí adentro. Bueno, hago 1, 1 por 4 es 4, 5 menos 4 es 1. Voy a hacer la división entera. Tuve que multiplicar a 5 una vez, o sea, hubo un ciclo de estos 4 y me quedó 1. Ese ciclo 1 que está acá, fíjense que es análogo, ¿sí? Si yo hubiera dividido, o sea, si el ciclo empieza en 0 y termina en 3, este nuevo ciclo que empieza nuevamente en 0 y termina, y si el paso que sigue es 1, ¿se entiende? O sea, el ciclo sería así, 0, 1, 2, 3, 0, 1, 2 y así sucesivamente. Entonces este, que es el de coseno, observen ustedes que como está es el número 1 del siguiente ciclo, coincide con el resto. Entonces,
¿Cómo lo puedo sacar? Digo, la derivada de orden 5 de x va a ser lo mismo que decir la derivada, 5 ¿qué es? 4 por 1 más 1, ¿sí? O sea, es 4 por 1 más 1. Y en este caso, la derivada, o sea, la derivada de orden 4 es la misma función, ¿sí? Entonces, la derivada siguiente, que es 1, que es este resto, me va a dar esa derivada que estoy buscando. La derivada en 5 es lo mismo que decir la derivada en 1, de estas 4 que yo me tengo que saber. Entonces, en ese caso, ahí ya calculo directamente que es coseno de x, ¿sí? Piensen lo mismo para el de 70. 70 dividido 4, digo, 1 por 4, 4, 7 menos 4 es 3. Bajo el 0, ¿sí? Después le pongo un... ¿cómo es? Acá nosotros tenemos, vamos probando, ¿sí? Vamos por 7, 28, y cuando resto tengo 2. Entonces, la derivada de orden 70 me va a quedar lo mismo que la derivada de orden 2. Y la derivada de orden 2 es menos seno del ángulo, ¿sí? Con esto pueden ir ustedes calculando el resto. ¿Qué pasa en esta, por ejemplo? Nosotros tenemos que calcular la derivada de tipo 20. Vamos a hacer lo mismo, ¿sí? En f, que es e a la k de x. Primera derivada, bajo la k multiplicando, me va a quedar k por, y la misma derivada, e a la k por x. Segunda derivada, me va a quedar k, vuelvo, este k que estaba acá, nueva derivada que me va a quedar por k por e a la k de x. O sea, esto sería k cuadrado por e a la k de x. F de 3 va a ser lo mismo, k por k cuadrado de a la k de x, o sea, va a ser k al cubo de e a la k de x. Entonces, fíjense, los exponentes de k coinciden con los grados de las derivadas. Entonces ya podemos notar un patrón ahí que se va repitiendo. Entonces, al notar ese patrón, ¿qué es lo que observamos? Que la derivada de orden n de esta función va a ser k a la n por e a la k de x. En este caso, la derivada de 20, en 20, o sea, de grado 20 va a ser k a la 20 por e a la k de x. En el caso de es algo similar, observen. D es logaritmo natural de x más 1 y tenemos que calcular la derivada de cuarta, ¿no? Entonces empezamos con la primera, esto es regla de la cadena, o sea usamos 1 sobre x más 1 por la derivada de dentro que es 1, y esto es lo mismo que decir x más 1 a la menos 1. Hacemos la segunda derivada, acá aplicamos regla de la cadena, bajo multiplicando el menos 1 por x más 1 a la menos 2, y la derivada dentro que es 1, o sea vamos a tener menos 1 x más 1 al cuadrado, o lo mismo que decir menos 1 por x más 1 a la menos 2. Y después tenemos f de grado 3, que va a ser lo mismo, tengo el menos 1 multiplicando, bajo el menos 2 por x más 1 a la menos 3, y la derivada que es 1, o sea que nos va a quedar menos 2 por x más 1, más 2 por x más 1 a la menos 3, y después tenemos la derivada en cuarta, que bajo el menos 3 multiplicando va a quedar menos 6 por x más 1 a la menos 4. Acá podríamos encontrar un patrón, pero encontramos que es el patrón que se podría encontrar sería el siguiente, ¿sí? Fíjense ustedes, esto es un poco arriesgado, pero se puede hacer. Este número coincide con este, ¿sí? Entonces, la parte de x más 1 queda inmutable, ¿sí? O sea que esto sería x más 1 a la menos n, ¿sí? Si es la derivada de orden n. Pero luego tenemos, fíjense que el signo cambia. Es positivo cuando es impar y es negativo cuando es par. Entonces, para salvar esas distancias hacemos menos 1. Como es positivo cuando es impar, hacemos 2n más 1. Si es impar, ¿sí? Esto lo hacemos, perdón, esto sería 2n más 1, ¿sí? Si es impar, menos 1 a la impar, perdón, este sería 2 a la n. O directamente n, porque tenemos menos 1 a la n, y esto sería, mejor dicho, n más 1, ahí está. Porque fíjense, menos 1 a la 1 nos da negativo, pero como le sumamos 1, pasa a ser
pasa a ser par. Cuando es par se hace impar. Y ahí cambia el signo. ¿Se ve? Y luego tenemos esto, los números multiplicando. Fíjense. Para 2 aparece 1 multiplicando, de grado 2. Para grado 3 aparece el 2. Para grado 4 ya aparece el 6. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos 1, es lo mismo que decir 1 por 1, o sea, el 1 por 1. 2 resultó a ser 2 por 1. Y 6 resultó a ser 2 por 3 por 1. Entonces, esto se parece a un factorial, porque el factorial es multiplicar los números hacia atrás. Entonces, en este caso el factorial, y es el factorial del número anterior a ese que estamos viendo. Entonces, fíjense que el término general de esta derivada va a ser menos 1 a la n más 1 por n menos 1 factorial por x más 1 a la menos n. Y ya con eso tenemos todo. Obviamente que esto vale para derivadas mayor a 1, del grado de n. ¿Sí? En este caso, en el ejercicio 15 tenemos dados a y b pertenecientes a los reales, y tenemos esta función que es la combinación lineal de senos y cosenos. Nos dice que mostrar que si esta función es así, que es solución de esta ecuación diferencial que tenemos acá. Derivada segunda más la primera nos da 0. Entonces, calculemos las derivadas. Derivada en este caso, fíjense, esto es una suma, o sea que va a ser la suma de las derivadas. Derivada del primer término es a, que es una multiplicación, la derivada de seno, que es coseno de x, ¿sí? Más b, que es la constante, por la derivada de coseno, que es menos seno de x. Entonces nos va a quedar que la derivada va a ser a por coseno de x menos b por seno de x. ¿Sí? Y si derivamos una segunda vez, fíjense, a por menos seno de x, ¿sí? Menos b por coseno de x. O sea que esto nos va a quedar como menos a por seno de x menos b por coseno de x. Saco factor común como menos 1, me va a quedar a por seno de x más b coseno de x. Y cuando yo lo reemplace, o sea, ¿qué es esto que está acá? Como ustedes ven acá arriba, la función f. Entonces, esto al ser f, ¿qué es lo que nos está diciendo? F derivado no es otra cosa que decir menos 1 por f. Entonces, cuando yo lo reemplace esto acá adentro, me va a quedar menos 1 por f más f,